La educación es construcción de ciudadanía, consciente de sus derechos y obligaciones. Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios, presenta el bloque de análisis de actualidad con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Asimismo, hoy ya estamos en comunicación con el doctor Rodríguez Silvero. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Buen día. Hablo con Miriam Candia, ¿verdad? Así es, señor. Buen día a la audiencia también. Bueno, vamos a hablar sobre crisis mundial y globalización. Así es. Vamos a destacar que Paraguay, aunque parezca un país mediterráneo, aunque parezca un país económicamente hablando muy pequeño, está totalmente integrado a lo que pasa no solamente en Sudamérica, sino también en todo el mundo. Y asimismo, todo el mundo está interconectado y vamos a analizar lo que significa esta crisis mundial que ya dura demasiado tiempo. Los primeros síntomas de la crisis surgieron a fines del 2007, es decir, estamos hablando ya de 5 o 6 años, ¿verdad? Uh-huh. Estamos a 5 años y medio ya de haberse iniciado la crisis con epicentro en los Estados Unidos de Norteamérica. La crisis fue tan fuerte, tan amplia, tan profunda, que afectó totalmente la relación económica entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y como estamos hablando de los dos bloques económicos más importantes, más grandes, los más poderosos del mundo, entonces no es la misma cosa que caiga en crisis los Estados Unidos a que, por ejemplo, caiga en crisis Paraguay o Ecuador. Esos son países que apenas tienen presencia a nivel regional y a nivel mundial casi pasan desapercibidos. Pero como fue la primera potencia del mundo la que cayó en crisis y le siguió la segunda potencia del mundo, si es que se toma a Europa como conjunto, ¿verdad? Entonces la cosa se puso fea, porque en los Estados Unidos, a pesar de haber transcurrido ya 5 años y medio, los síntomas de crecimiento económico que se tienen son relativamente modestos todavía. Se estima que este año va a crecer un 1,9%, que ya está bien, pero es un crecimiento débil, porque las instituciones que acompañan al crecimiento están débiles todavía. Lo decepcionante, digamos, es que la Unión Europea, a pesar de su fortaleza económica, fue totalmente avasallada por esa crisis, al punto de que ahora el continente que más profundamente y más largamente está sufriendo esa crisis es justamente la Unión Europea. La Unión Europea está en recesión este año, eso quiere decir no crece nada, peor aún, crece menos. No, ni siquiera está bien dicho eso. Cae en el crecimiento, habría que decir, ¿verdad? Cae poco, pero cae. Y eso siempre es desestimulante para la clase trabajadora, por ejemplo, porque no puede conseguir trabajo. Para los empresarios, porque no pueden mantener los puestos de trabajo en las empresas. Algunos tienen que practicar desinversiones. Bueno, y todo el continente cae, a excepción de un solo país, que es Europa. Quiero decir que es Alemania, que está con un crecimiento leve, pero crecimiento al fin. Como Alemania es la locomotora de Europa, todos están teniendo esperanzas de que el crecimiento bajo que se da en Alemania, pero crecimiento al fin, y que es del 0,4%, termine rescatando a las demás economías del viejo continente, para que el año que viene se llegue a un crecimiento por lo menos modesto, ¿verdad? Esa es la esperanza que se tiene, pero estamos hablando del año que viene. Este año Europa está en recesión. Y bueno, ¿y qué pasa con las grandes economías emergentes, entre ellas la China continental, que, de acuerdo con la estratificación internacional de países más grandes y más poderosos del mundo, figura ya en segundo lugar? La China continental depende en gran medida de la salud de la economía en los Estados Unidos y en la Unión Europea. Y justamente en esos dos continentes, en esos dos bloques económicos más poderosos del mundo, la situación no está tan buena. Entonces China, que es la locomotora del Asia y está sufriendo también las consecuencias, está creciendo menos que antes. El gigante asiático nos tenía mal acostumbrados con crecimientos altísimos del 10% por año. Increíblemente alto es eso. Y eso hacía que la economía de la China roja estuviese arrastrando detrás de su prosperidad, por decir así entre comillas, a las economías de los Estados Unidos y de la Unión Europea.
¿Qué pasa ahora? Resulta que la China continental tiene que reducir su crecimiento económico este año del 10% al 7,5% debido a la crisis permanente en la Unión Europea y a un crecimiento solo bajo en los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos hablando ya de 3 grandes bloques económicos, los 3 en dificultades. El que peor está es el viejo continente. El que segundo peor está, pero ya con visos de recuperación, es los Estados Unidos. Y el tercero, que es la China continental, está todavía bien porque sigue creciendo a una tasa altísima para nosotros. Está creciendo este año, a pesar de la crisis, en 7,5%. Es mucho, a lo mejor llega incluso al 8%. Pero como ellos, los chinos, están acostumbrados a crecer al 9 o al 10%, les parece poco. ¿Qué significa todo esto para nosotros que estamos en Sudamérica? Y que Brasil, que es el otro gigante de la región, y es también gigante a nivel mundial, porque ya ocupa el 5º lugar entre las economías más grandes y más poderosas del mundo, y Brasil también está sufriendo las consecuencias de esa crisis múltiple. Este año crece muy poco Brasil, al parecer va a estar su crecimiento solo en 1,5 al 1,9%, y si tenemos suerte, es decir, si los brasileños toman las decisiones correctas, el año que viene a lo mejor sube otra vez al 3%. En otras palabras, que Brasil no está tan mal, está con un crecimiento del 1,5 al 1,9% este año, con perspectivas de que el año que viene crezca al 3%. ¿Qué significa esto para nuestro pequeño país, Paraguay, dentro de esa crisis mundial? Y que la crisis está totalmente globalizada. Eso quiere decir que lo que ocurre en los Estados Unidos, en Europa, en la China, y ni qué decir en Brasil, nos afecta a nosotros también. Además, la crisis no solamente está globalizada, sino que es ferozmente competitiva. Solamente empresas que producen bienes y servicios que son competitivos en precio y calidad pueden imponerse a nivel mundial y a nivel regional. No va a haber ningún Estado que esté en condiciones de subvencionar a una empresa que produce productos de mala calidad o a muy alto precio, ¿verdad? Bueno, y dentro de ese contexto, Paraguay es atípico, es decir, nunca se puede decir exactamente qué va a pasar en Paraguay. Por eso es que se suele decir que las leyes económicas son letra muerta en nuestro país. En nuestro país este año el crecimiento va a ser otra vez extraordinariamente alto, vamos a llegar probablemente al 12%, ya tuvimos un año extraordinario en el 2010 porque se llegó al 13,2%. Este año ya estamos pronosticando otra vez un crecimiento altísimo, que a lo mejor incluso llega al 13%, no lo sabemos todavía. ¿Cuál es el inconveniente de este tipo de crecimiento como el que tiene Paraguay? Y es que no es algo de todos los años, sino que tiene fuertes altibajos del crecimiento económico de Paraguay. En algunas ocasiones cae muy fuertemente y en otras ocasiones da un salto hacia arriba. En otras palabras, el crecimiento de Paraguay no es orgánico, es decir, no está acompañado de instituciones fuertes, no está acompañado de empresas fuertes que puedan sostener el ritmo anual de crecimiento económico, aunque solo sea a cifras menos altas que en el 2010 y en el 2013 ahora, pero con menos caídas fuertes como las que hemos tenido en los años anteriores. En promedio, si tomamos el promedio de los últimos 5 años, el crecimiento de Paraguay oscila entre 5,5 al 6% anual, que también ya es un promedio alto, sabiendo que nuestra población está creciendo al 1,7% por año, lo que significa que en crecimiento económico estamos más que triplicando el crecimiento poblacional. Esa es muy buena noticia, porque solo con un crecimiento así de alto se pueden realizar reformas económicas. Lo lamentable es tener que constatar que a pesar de tanta bonanza económica, con un crecimiento promedio quinquenal del 5,5%, la pobreza extrema no solamente no disminuye, sino que incluso aumenta. En otras palabras, que el sector público y el sector privado paraguayo están aplicando políticas económicas que no son apropiadas para la clase baja, porque son ya 1.200.000 personas las que están en situación de pobreza extrema. Y para peor, nuestro medio ambiente está hecho un desastre. Literalmente es el desorden
instalado. Entonces, como estamos tan bien en términos de crecimiento económico, lo que hay que ver entonces es entre todos, es decir, no solamente el gobierno o el sector público, también el sector privado, también las organizaciones de la sociedad civil, es ver qué tipo de crecimiento económico ponemos en práctica para que todos saquen beneficios económicos y sociales y también medioambientales de ese crecimiento económico tan alto que tenemos. Esa es la tarea pendiente. Leía un artículo justamente sobre esto de la dirigencia política de nuestros países que no están a la altura de lo que exige ahora el mercado. Decía un artículo que justamente hablaba de esa desventaja de nuestros políticos a los mercados, porque los tiempos son diferentes. Sí. Que los políticos se mueven a ritmo de caracol, decía la comparación, y los mercados están, pero a la velocidad de la luz. Efectivamente. Todo hoy en día es rápido y tiene que estar muy bien organizado. Y el resultado tiene que ser óptimo. El resultado se mide por la competitividad país, que se refleja por un sector público eficiente, transparente, que no esté obeso, o sea, que no esté inflado, y con un sector privado que ofrezca bienes y servicios a calidad mayor que la competencia mundial y a precio inferior que ella.